porque eran un poquito más privadas para la congregación, así que si ustedes las van a buscar, en algún momento van a encontrar que sí tuvimos 8 clases con el libro de Filemón, pero solo va a haber 6 subidas, ¿ok? Así que si no tomaron nota de esas otras 2, pues la semana que viene vamos a hacer otra cosa. Muy bien. Quiero empezar leyéndoles una máxima que leí en estos días respecto al libro de Filemón. Lamentablemente la leí y cambié de página y no escribí el autor y ahora no lo puedo volver a encontrar. Pero es una máxima que escribió un autor, un historiador, acerca de el enfoque del libro de Filemón. Es una síntesis, podría decirse, de lo que estuvimos hablando, pero me captó mucho la atención la manera en que él lo describe. La ley de Cristo no sirve de ocasión ni de justificación para sublevaciones y disturbios sociales. Esto respecto a lo que nosotros veníamos hablando acerca de que cómo Dios permitió que la estructura de la esclavitud cambiara completamente a causa de transformar primero el corazón de uno, ¿no? Entonces, él lo declara de esta manera, lo dice de esta manera: la ley de Cristo no sirve de ocasión ni de justificación para sublevaciones y disturbios sociales. El Evangelio no obliga al esclavo a llegar a ser libre. No sirve de promoción de una supuesta utopía en este mundo, sino para salvar al pecador y prepararle para la vida eterna. El Evangelio es el único poder para hacer cambios deseables, permanentes, porque cambia el corazón del hombre. La legislación humana puede modificar y hasta cierto grado limitar las injusticias del hombre, pero el papel del gobierno es principalmente castigar a malhechores, como dice en Romanos 13, del 1 al 7. Cristo y sus apóstoles y los demás discípulos no promovieron demostraciones y desfiles públicos ante sedes de gobierno para procurar quitar injusticias sociales o para establecer justicia. Esto es algo que nosotros necesitamos tener muy en claro. Por eso nunca nos van a ver a nosotros promocionar una marcha para Jesús, una caminata de oración de no sé qué cosa. No. Esto es muy claro. El Evangelio es el único poder para hacer cambios deseables, permanentes. ¿Por qué? Porque cambia el corazón del hombre. Es el Evangelio el que cambia el corazón del hombre y luego, con conciencia, según la mente de Cristo, ese hombre legisla y gobierna con moralidad y justicia. Nosotros no podemos pretender que cambien los gobiernos si no cambia el corazón de las personas. Yo me acuerdo que desde que tengo uso de razón, escuché a mis papás decir, este gobierno dice que es más justo que el anterior, pero en realidad es peor que el anterior, ¿cierto? En este país pasó lo mismo, ¿no? En Argentina pasó igual. A través de los años uno ve que siempre el que está es peor que el anterior. Y no mejoró nada. Por lo tanto, no sirve cambiar a los legisladores o la legislación, sino a través de la palabra, ¿no es cierto? El corazón del hombre. Por eso este libro de Filemón para mí es fundamental para el cambio del corazón del hombre en cuanto a esto. Así que bueno, vamos al estudio por frases para terminar la última parte del libro de Filemón. Versículo 17. A partir del versículo 17 vamos a ver un poquito hoy cositas muy interesantes. Dice así: así que, le dice el apóstol Pablo, ¿a quién? A Filemón: si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Les voy a leer otra versión. Presten atención. Dice: si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí, le dice Pablo. Con esta firma, que es de mi puño y letra,
podías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos, dame esa tranquilidad. Me gustó mucho esta versión, muy más clarita, y muestra el corazón verdaderamente de Pablo, ¿no? Al abrirse así de esa manera, tan expositivamente delante de sus discípulos, ¿no? Así que la petición del apóstol es sorprendente tanto en su franqueza como en su ternura. Le pide a Filemón que reciba a su hermano Onésimo como al mismo apóstol. Le dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y estas palabras nos hacen acordar a algo, una actitud que tuvo el Señor Jesús. Vamos, alguien que busque Mateo 10:40 y otro que busque Mateo 25:40. Mateo 10:40 y Mateo 25:40. Mateo 10:40, ¿qué dice? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien, 25:40. El mayor, dale. Yo el rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. ¿Se dan cuenta que Pablo imita el actuar de Jesús? Fíjense lo que dice el versículo. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esa fue la misma actitud que tuvo el apóstol por seguir el ejemplo de Jesús. Porque dice en Mateo, el que a vosotros lo recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces siempre está apuntando el apóstol a imitar a Jesús. O sea, él en otra parte dice, imítenme a mí porque yo invito a Cristo. ¿Cierto? Entonces, él está tomando el ejemplo del Señor Jesús. Cuando Dios marca nuestro corazón con su palabra y utiliza también el ejemplo de obediencia de otros, seguimos sendas más claras nosotros y dejamos marcadas sendas más claras para otros. El otro día hablaba con Javi acerca de eso. Mira, todo lo que vos hagas le va a marcar a Lea. Y yo me acuerdo de muchas cosas que mi papá hizo, de hecho están expuestas en el libro, muchas de ellas, de que yo vi a mi papá. Y mi papá no era un líder de la congregación. Mi papá se encargaba de arreglar los baños, de hacer artesanías con hierro. La iglesia estaba llena de cosas hechas de hierro porque mi papá era un artesano y al pastor le encantaba. Así que decía, don Orlando, cuando usted tenga tiempo, me hace, y nomás que mi papá, el pastor terminaba de hablar y ya empezaba a trabajar. Así que la iglesia tenía trabajo en hierro por todos lados. No era un líder mi papá, sin embargo me marcó con su ejemplo. No era un santo tampoco, porque tampoco era, mi papá era un santo y por eso yo le decía, no, él cada vez que metía la pata él me decía, mirá Celina, esto es así, y Dios trabajó conmigo en esto, nos poníamos a arreglar el carro, él tirado abajo del carro y yo con él, bueno, aprendí, pero miren, de cañería, plomería, electricidad, absolutamente todo, pero mi papá me tenía ahí para hablarme, para aconsejarme, para guiarme. Todo lo que nosotros hacemos le deja un camino marcado a todos los que nos ven, sean nuestros hijos, sea gente de la iglesia, sea gente del trabajo. Entonces, si nuestro corazón está siendo transformado por el Señor a través de su palabra, nosotros vamos a caminar derecho por una senda que la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Eso es clarito. Pero también le estamos marcando a los demás por dónde deben caminar. Entonces es mucho más fácil para otros porque no se van a meter en problemas. Yo veía a mi papá, veía a mis hermanos, veía a los chicos de la iglesia y yo decía, por acá quiero andar, por acá no. Necesitamos aprender a observar más la palabra y a enseñar a que observen la palabra y nuestro testimonio también. Yo sé que es un poco, ¿cómo se puede decir la palabra? Un poco que nos asusta el hecho de
mostrarnos a nosotros, no poner el foco, estoy hablando de mostrar el ejemplo de que seguimos a Cristo. Nos asusta un poco decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo, porque a veces no estamos muy seguros si estamos imitando a Cristo o no, pero estamos suficientemente alimentados de la palabra y sabemos cómo ir a la palabra a buscar la provisión necesaria para cada día, para enfrentarnos a que cada situación sea digna de Cristo, para poder decir, síganme, no porque no los voy a defraudar, sino porque síganme porque yo sigo a Cristo, imito a Cristo. Ojalá pronto podamos decir eso, cada uno de nosotros. Así que Pablo imitó a Jesús y le enseñó a Onésimo. Onésimo era un hombre nuevo en la fe, recién convertido, y también le enseñó Pablo, por la petición que le hizo a Filemón. Fíjense que, lo vamos a ver al final, pero fíjense que cuando se le lleva la carta a Filemón actúa, no sabemos bien, hay un par de teorías por ahí, pero actúa, pero si hubiera hecho lo contrario a lo que Pablo le está pidiendo, hubiera quedado escrito. Porque entonces Dios hubiera mostrado la persuasión que Pablo utilizó en Cristo, pero la no obediencia de parte de Filemón. Pero como no queda explícito esto, entonces se cree que sí se aprobó. El tema es que Filemón fue marcado por la manera en la que Pablo pidió algo. Así que Filemón, siendo discipulado por Pablo, aún a través de exponerse a sí mismo, marcó la senda para un nuevo, para un recién convertido. Miren, en nuestra congregación le damos importancia a todos somos importantes, pero los nuevos son los más importantes. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las personas nuevas. ¿Por qué? Díganme que, hagamos una salsa de chile, pero bien picosa, pongámosle un trozo de carne de cebú, ¿viste? Un buen pedazo, lo cortamos en 4, así un pedazo así lo cortamos en 4 y se lo damos al nene. No que no, le va a hacer mal. En algún momento el carnívoro va a querer, pero a todo su tiempo, ¿cierto? La mamá, a no ser que lo críe como vegetariano, que no creo, pero no le podemos dar una provisión de esa magnitud o un alimento de esa magnitud o un problema para que él resuelva semejante grande como para que el nene se atore, o se ahogue, o se enferme, o vomite como nos vomitó el otro día la abuela y a mí. Entonces, el tema es, los más nuevos son más frágiles. No me gusta mucho decirle débiles, pero son más vulnerables, más frágiles en cuanto a resistir. ¿Por qué? Porque recién están comenzando a aprender. Ahora, cuando un nuevo tiene hambre por el Señor, agárrense, porque son los más rápidos para aprender la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, pero mientras tanto, todos somos abuelos de ese bebé. Todos los cuidamos. El otro día estábamos ahí en la puerta, ¿qué éramos? ¿Cuántas éramos? Como 5, ¿no? ¿Cuántas éramos, Jessica? Como 5 alrededor del bebé, para cuidar que no se cayera. Así tenemos que estar por los niños. Bueno, seguimos, ya me trae. Luego nos deja la enseñanza a los pastores, Pablo, con esta petición a Filemón, y a los líderes para que nuestras peticiones sean de la misma manera. Nuestros tratos sean de la misma manera, porque primero nos corrige a nosotros, nos da a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros se los mostremos a ustedes, seamos de esa misma forma con ustedes, y ustedes con sus familias, con sus hijos, y después sus hijos van a hacer lo mismo con sus hijos, y después con sus hijos, con los hijos de los hijos, y entonces vamos a saber que estamos dando paso firme para que el testimonio en este lugar no se apague. Eso es uno de mis más mayores anhelos, que podamos constantemente, generación tras generación,
¿Dónde está Erika? Ayer estábamos hablando de eso. Digo, Erika, va a llegar un momento donde nosotras nos vamos a salir, ¿no? De ciertas cosas y andaba Antonella por ahí diciendo, no, yo no, que esto y con sus miedos, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, en algún momento vamos a tener que salir de ciertas actividades para que los más jóvenes vayan tomando esas responsabilidades. Llámese liderazgo, tesorería, administración, discipulado. Y va a llegar un momento donde nosotros vamos a tener que rotar y sentarnos en la parte de atrás para disfrutar, ¿será? En una época de la vida uno se sienta a dar consejos, porque ya la mente te sigue funcionando como si tuvieras 20, pero el cuerpo ya se te desgasta. Entonces hay que dejarle paso a los más jóvenes para que este testimonio permanezca con los años, ¿no? Así que me fui pensando en eso y después mientras iba manejando decía, ay, ¿quién se va a hacer cargo de esto, de esto, de esto, de esto? Y entonces me invadió una paz, sabiendo que estamos formando en la palabra del Señor y que tarde o temprano el Señor va a tratar con cada joven para que continúe con la congregación, ¿no? Muy bien. Si Filemón consideraba a Pablo como compañero, como uno con quien estaba en comunión, entonces el apóstol le pide que reciba a Onésimo sobre esa misma base. Pablo no le demanda a Filemón que Onésimo fuese tratado como un invitado perpetuo en la familia, sin ninguna obligación de trabajar. Pablo sabía que Onésimo tenía que seguir siendo un siervo en el hogar, pero ahora uno que pertenecía a Cristo, un hermano en la fe y no un esclavo. ¿Se acuerdan cómo trataban a los esclavos, cierto? Los jóvenes no estuvieron en esa clase, me parece, ¿no? Los esclavos tenían en la misma posición a las mujeres, a los esclavos y a quién más, los niños y a los niños. Entonces, a las mujeres y a los niños no se los consideraba para absolutamente nada. Y a los esclavos tampoco. Pero tanto como el hombre tenía la autoridad de darle vida o muerte al niño, al hijo, de igual manera se aplicaba la ley para los esclavos. Entonces, los esclavos no tenían ninguna consideración, pero cuando Pablo le dice a Filemón, trátalo como a mí, no solamente porque es un hermano en Cristo, sino porque me debes. Entonces, está hablando de no sacarle el trabajo o el servicio del esclavo a Filemón, pero sí el trato. No es el mismo, no debiera ser igual, es lo que Pablo le estaba diciendo. Hay una interesante descripción de otro autor contemporáneo sobre este texto y dice, lo parafrasea de esta manera, dice, tú pues recíbele como a mí mismo, le dice, ¿no? Y en el texto griego de Westcott y Hort no habla de cómo debería recibir Filemón a Onésimo, sino de cómo Pablo envió a Onésimo a Filemón, enviándole como a su propio corazón. Pablo, al enviar a Onésimo a Filemón, envió parte de sí mismo. Así de profundo era el cariño que sentía Pablo por Onésimo. Era su hijo, era su corazón. ¿Cómo podía Filemón negarse a recibir a Onésimo? Si él se negaba a recibir a Onésimo, era igual que negarse a recibir a Pablo. El versículo 18 dice, fíjense, si dice lo mismo, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dice así. Aquí Pablo se expresa con cierta delicadeza en esta carta. Que Onésimo le debiera algo o no lo explica, no lo deja explícito. Pero la gramática griega puede indicar que lo que Pablo expresa como una hipótesis o como una suposición, porque dice si en algo, ¿sí?
Filemón haya sufrido una pérdida, aparte del servicio que Onésimo no rindió en esos años, tal vez, en los que no estuvo como siervo ahí en la casa de Filemón, a causa de su fuga. Pero Pablo no le dice a Onésimo, no dice que Onésimo hubiera robado algo, pero sugiere la posibilidad. Desde luego el robo era uno de los pecados capitales en esa época para los esclavos. Aquel esclavo que robaba, cuello, ¿ok? Otros eran más benévolos y les cortaban las manos, sí. Pero sí, era un pecado capital para ellos. Pablo está dispuesto a aceptar la responsabilidad por cualquier pérdida que Filemón haya podido haber sufrido. Reconoce que debe haber restitución, como lo hablamos la clase pasada, pero lo acompaña en el discurso de esta etapa de restitución y lo sostiene en la prueba. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo podemos asegurarnos nosotros de que Pablo acompañó y sostuvo durante esta prueba a Onésimo para volver a su amo? En el tiempo, cuando él dice en la carta, antes te era inútil, pero ahora es útil. Pablo no empeñaba su palabra así nomás. ¿Se acuerdan que esto lo mencioné hace un par de clases? Pablo no daba su palabra así nomás. Pablo, si él afirmaba que era útil, era porque lo había preparado, le había enseñado y lo había probado. Imagínense, con un hombre que tiene un carácter difícil, firme, convencido en sus convicciones, no lo movían a Pablo, era duro de carácter. De hecho, era duro porque había resistido tantas palizas, tantas pruebas, y sin embargo él, después de que lo terminaban de apalear, se recuperaba y volvía de nuevo al ruedo. O sea, el tipo tenía un carácter. O sea que, imagínense, pasar más de una semana con una persona así encerrada en arresto domiciliario. No, o te formás o te forman de una manera, porque habrá tocado todas las aristas del carácter de Onésimo. Y yo me imagino que Onésimo, para animarse a robar en esa época y a huir, también tenía su carácter. No cualquiera, sabiendo que era una pena capital, robar y huir de su amo, no cualquiera tenía ese carácter para tomar semejante cantidad de dinero o lo que sea y huir de su propio amo, y encima irse a una ciudad donde puede que hayan sido dos opciones. Lo agarraron, lo metieron preso junto con Pablo, porque tal vez no había lugar en esa casa, pero lo agarraron, o él mismo se fue a meter a la boca del lobo, doblemente, a la cárcel por arresto domiciliario y a las manos de Pablo. O sea, tenía que tener soporte, tenía que tener estómago para aguantarse todo eso. La conversión de Onésimo, como ya dijimos, no cancelaba la deuda con quien la tuviese Onésimo. De modo que Pablo le dice a Filemón, ponlo en mi cuenta. Y no podemos leer esta porción bíblica, sin recordar la enorme deuda que nosotros teníamos por nuestro Señor. El Señor Jesús, con Dios, el Señor Jesús tomó nuestra deuda y la pagó en la cruz del Calvario. Cuando el diablo está acusándonos a nosotros, siendo sus hijos, el Señor Jesús, como nuestro abogado, dice, ponlo en mi cuenta. La doctrina de la reconciliación queda ilustrada en este libro. Onésimo había quedado apartado de Filemón por actuar mal, ¿es cierto? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Onésimo y Filemón quedaron separados, pero a causa de lo que hizo Onésimo. Y así estábamos nosotros con Dios, y Jesús nos reconcilió por medio de la cruz. Yo creo que esto es algo que necesitamos mencionar para tenerlo muy presente en nuestras vidas.
Dios nos restaura a nosotros. En principio nos restauró a través de la cruz del Calvario, nos dio salvación. Restauró nuestra relación con Dios que estaba rota a causa del pecado, ¿cierto? Nosotros tenemos que recordar la misericordia de Dios que siempre tuvo en nuestra vida. Antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y ahora que somos más crecidos en las cosas del Señor y tenemos al Señor como nuestro Salvador. Cuando nosotros perdemos de vista la misericordia que Dios tuvo de nosotros, empezamos a no darnos cuenta y dejar la sensibilidad de lado para actuar con misericordia cuando Dios nos dice que debemos actuar con misericordia. Que hace más explícito. Nosotros tenemos la tendencia de juzgar de una manera muy dura según nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí eso. Vamos a algo sencillito. Cuando nuestros hijos van creciendo, vieron que empiezan a querer aprender a sumar, ¿sí? O vamos a lo que más les cuesta, a unir las palabras, las letras y las consonantes para poder, vos le decís, la M con la A, ma, la M con la A, ma. ¿Qué dice? Pero si dijiste ma, ¿qué dice? Entonces uno empieza con paciencia, ¿vieron? ¿Te acordás de ese momento de cuando lo pariste, de los dolores, cuando era bebé? Y de repente se empieza a subir la temperatura. La M con la A, ma. La M con la A, ma. ¿Qué dice? No sé. Pero hasta que viene la siguiente oleada de pensamiento. ¿Pero qué sos? ¡Pavote! ¿Cómo no te das cuenta? Entonces uno empieza a subir la temperatura. Enseguidita somos de perder la paciencia. ¿Por qué? Porque ya lo aprendimos. Pero para el niño, en su etapa evolutiva, la M con la A es lo que dice mamá nada más, de ma. Cuando vos lo decís todo junto, el niño ¿qué dice? Ah. ¿Cierto? Entonces, así somos de duros para juzgar algo que nosotros ya aprendimos. Y si no, evalúen sus vidas en qué es lo que pierden paciencia con otras hermanas, con otras personas. Y somos muy prontos para crear distancias. Sin embargo, lo que vemos en la vida del apóstol fue que tomó la vida del ofendido y lo acercó a la vida del ofensor. Interesante, ¿eh? No le dijo Filemón, yo sé que vos tenés toda la razón para castigar a este hombre. Bueno, dale 39 azotes, 40 azotes menos 1 y después sacate de toda la furia, cumplí con la ley. No. Él le muestra que la misericordia de Dios y mirar las cosas de diferente manera, como Dios las ve, cambia el sentir de las personas. Por eso es que el apóstol, en primer lugar, Dios, a través de una persona, que es el apóstol Pablo, trastoca la visión de la esclavitud, empezando por una sola persona. No quiere cambiar solamente el Señor el que Filemón y Onésimo se amiguen. No es esa la intención de Dios. La intención es empezar por uno, mostrar el camino, que caminemos por ahí, para que darle la oportunidad a todos de que lleguen al arrepentimiento. Todos nosotros estábamos en la posición de Onésimo. Sin embargo, a causa de Cristo, fuimos reconciliados. ¿Por qué no actuar de la misma manera cuando hay un problema entre hermanos? Muchas veces nos tenemos que, miren, así, morder la lengua antes de dar un consejo de nosotros. Y empezar a dar consejos bíblicos. ¿Para qué? Para que se cumpla
cumpla la voluntad de Dios en tal o cual situación, porque nosotros muchas veces ponemos distancia en situaciones donde Dios quiere poner acercamiento, porque con su misericordia Él actúa. ¿Sí? Vamos a hablar en esto después. Sigue diciendo el versículo: yo Pablo lo escribo de mi mano. Generalmente Pablo le dictaba a un amanuense, a un escritor, sus cartas, ¿sí? Pero dice, en esta parte dice: yo Pablo lo escribo de mi mano. Lo que algunos investigadores, unos historiadores están o han entendido a causa de que había muchas cartas que parecía que no eran del apóstol Pablo. Entonces él empezó a tener una manera de, como un sello personal, digamos, o, una manera de asegurar que esa carta era algo que provenía de él. Entonces agarraba y escribía, tal vez con letras grandes o con... Yo se ve que se conocía que Pablo escribía de cierta manera al final de las cartas para dejar explícito que esa carta sí provenía de él. Allá se encontraron algunas cartas que eran apócrifas, que no eran de Pablo, no provenían de Pablo, pero como ya hemos estudiado, la autoridad que tenía Pablo sobre la historia cristiana en aquella época era tan importante que para marcar ciertas cosas decían: esta la escribió Pablo, acá viene la directiva de Pablo, y digo, bueno, comamos y vamos que mañana morirán. Bueno, te digo Pablo. Entonces se ve que Pablo empezó a poner con letras grandes, les escribo, lo escribo de mi mano, como dice acá: yo Pablo lo escribo de mi mano. No podemos estar seguros de que escribió toda la carta por sí mismo, pero en este punto se cree que al menos tomó la pluma, dejando la salutación final acostumbrada de su propia mano, y se comprometió, no solo de palabras, sino de puño y letra, a pagar cualquier deuda ocasionada. Esto es algo como si hubiera dejado una implicancia legal, ¿sí? Tal era el compromiso y el amor y el cariño que tenía Pablo por Onésimo, que no solamente se lo dijo, sino que lo dejó escrito, para que no le quedara duda de que él estaba dispuesto a pagar por aquello que le faltaba a Filemón. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Nosotros, cuando hay alguien que tiene una deuda, lo primero que hacemos es ¿qué? Bueno, esa es otra, la otra parte. Bien, cobrarle también, pero en vez de decirle ¿cómo te puedo ayudar? Lo primero que decimos es: voy a orar por vos. Y con eso yo siento como que la gente dice: Poncio Pilato, me lavo las manos, pero yo en esta ni me meto. Y a veces Dios trata con nosotros para que ayudemos a otra persona, por más que tenga una deuda que nosotros digamos no es justa. Pero vuelvo a repetir, esta carta trastoca nuestro pensamiento, porque lo que nosotros creemos que es justo, a veces, muchas, dista mucho de la justicia de Dios. El versículo continúa diciendo: yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Yo lo pagaré, del verbo griego apotino, que significaba pagar por completo o volver a pagar. Dice la versión, otra versión moderada dice volver a pagar, otra versión dice devolveré y otra dice reembolsaré. Podríamos entonces decir que Pablo está diciendo esto: Filemón, recibe a Onésimo como a mí mismo, y no dejes que alguna deuda de Onésimo te lo impida. Yo, Pablo, prometo cancelar. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Pablo haría esto a pesar de que Filemón tenía una gran deuda con él. Filemón con Pablo. Pablo lo había llevado al Señor, le debía su vida espiritual a su trabajo como apóstol, pero Pablo no se atrevió a cobrarle esa deuda, sino solo a persuadirlo por amor. Yo me acuerdo cuando mi maestro Dardo, hace unos años atrás, ¿no te acordás, Cristian, hace cuánto que vinieron los hermanos cubanos? ¿Serán 3, 4 años? ¿Más? Sí, porque hoy es 4 años. Entonces, más, como 5 años.
desde que yo tenía unos 4 años, hasta cerca de los 10 más o menos, tuve un maestro de escuela dominical, él se llama Dardo, y ahora está viviendo en Islas Canarias. Hace 5 años atrás me escribieron, se contactaron conmigo, con Alicia, con su esposa, y me decían, mira, hay un matrimonio que se van a ir para Estados Unidos, te pido que los ayudes, que les des una mano. Me decía, vos sabés cómo es cuando uno llega al país, sí, no te preocupes. Y me volví a insistir, ¿no? Celi, te pido que los ayudes. Y yo, sí, Dardo, sí, no hay problema. Bueno, vinieron estos hermanos cubanos, Dios trató con todos nosotros en esa época, cuando estos hermanos estuvieron acá con nosotros, y yo recuerdo la sensación que tenía cuando estos hermanos llegaron. Yo quería servirles, quería ayudarlos, quería darles de todo, en principio porque me lo había pedido mi maestro. Para mí era importante que Dardo supiera que su palabra para mí valía. Nunca le pregunté, después de unos años dije, ¿por qué no le pregunté esto y esto? Después ya aprendí, ¿no? A preguntar antes. Pero en ese momento, para mí, la palabra de Dardo era inamovible, la palabra de mi maestro. Para mí era suficientemente peso de que Dardo me pidiera algo. No cuestioné nada, no le hice ninguna pregunta. Dije, sí, señor, y trabajamos. Después con los años fuimos viendo diferentes situaciones que debíamos trabajar con estos hermanos que vinieron. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa sensación tal vez era con la que contaba Pablo acerca de Filemón. Él había invertido su vida. Yo no creo que Dardo haya querido cobrarme su inversión espiritual en mí. En ningún momento me lo dijo. En ningún momento mi maestro de escuela dominical me dijo, mira, Celina, vos me debés mucho. Yo estuve con vos todos esos años, te asistí cada vez que tenías una situación espiritual, esas crisis que uno tiene a los 7 años. Pero esas crisis existenciales, cuando acepté a Cristo como mi Salvador, las dudas que yo tenía, cuando volví a pecar, Él estuvo en todas esas situaciones de mi vida. No me dijo en ningún momento, vos me debés. Pero yo sentía una deuda con Él, hasta el día de hoy. Y si me vuelve a decir, te mando otro matrimonio parecido, voy a decir, sí, señor. Total, ahí tengo un Cristian al lado que... ¿No? Yo creo que Pablo estaba contando con esa actitud de parte de Filemón. Y cuando les cuento esto, yo sé que ustedes están pensando en algún maestro que lo formó, que dedicó su tiempo, alguien que ha afianzado verdades bíblicas en su vida y que ustedes los tienen en alta estima, ¿no? Más allá que después tengan situaciones de caídas o lo que sea. Ese tiempo fueron utilizados por el Señor para marcar nuestras vidas. Y eso vale mucho. Eso no debemos olvidar. Y no debemos estar nunca renegando de tal o cual persona que ha marcado nuestras vidas con la palabra del Señor. Al contrario, hay que seguir intercediendo para que siempre permanezcan en Cristo, en la comunión de los santos, y sigan marcándole la senda a otros. Lo que Pablo dice se puede expresar de esta manera. Así te doy mi nota de promesa, hecha por mi propia mano. Esto lo digo para no enfatizar que tú me debes también. Pablo dijo por no decirte, pero en realidad lo dijo, ¿no? Aunque no de manera enfática. Y por eso entendemos que el énfasis de este versículo y lo que nos quiere enseñar el Señor es acerca de lo que no dijo en la palabra, lo que no quedó explícito. Pablo aceptó pagar cualquier deuda que Onésimo tuviera con Filemón, pero dado que Filemón debía su propia vida espiritual a Pablo, ahora le tocaba perdonar la deuda de Onésimo. Pablo le sugiere que su gran deuda para con el apóstol le haga olvidarse de la deuda de Onésimo. Se puso delante
de Onésimo. Eso a mí me da una certeza de que Pablo no confiaba en las personas, sino que confiaba en Dios. Con tanto temor de que aún si esa persona lo fuera a traicionar, o fuera a traicionar su confianza de puño y letra, Pablo iba a seguir igual confiando en Dios. La perspectiva de Pablo sobre Dios era tan fuerte que él se ponía en la brecha por un hermano en Cristo, por el cual Cristo Jesús había muerto, porque él no consideraba más a su hermano que a Dios. ¿Qué significa eso? Pablo confiaba en algo que nosotros tenemos la certeza, porque está escrito en su palabra. Pablo confiaba en que es Dios, el soberano Dios, el que hace las cosas. Y que su palabra no vuelve a él vacía. Y que cuando él actúa, cuando Dios actúa, las cosas suceden. Tarde o temprano, todos caímos rendidos a los pies del Señor. Tarde o temprano, cuando hay algo que esté transformados en nuestras vidas, Dios trata con nosotros si somos verdaderamente hijos de Dios. Yo no creo que Pablo haya dicho, ay no, me juego la cabeza, bueno, no importa, si me llega a defraudar este Onésimo, bueno, y si en el camino se le desvía la carta y la vende por el mercado negro, qué sé yo. Sin embargo, lo que a mí me muestra esto es que está sacando de su cuenta de crédito, es como si Pablo con Filemón tuvieran una tarjeta de crédito a su favor, que Filemón le debiera una deuda de su vida. Sin embargo, utiliza toda la tarjeta, el completo balance lo utiliza para Onésimo, para ponerse delante de un ex ladrón. Si no se entiende por el Espíritu, esto es inentendible, es como si pasara por necio. Pero mirándolo a través de la palabra, cuando Dios transforma nuestros corazones, no nos hace más confiados a las personas, nos hace más confiados a Él. Por lo tanto, nosotros hacemos lo que Dios dice, aunque les parezca inentendible. Y le dice, si tenés algo que cobrarle a Él o que perdonarlo, utiliza esta tarjeta, gastala toda, no me debes nada. Y nosotros somos prontos para actuar en nuestro propio razonamiento de la justicia que nosotros creemos y consideramos, sin evaluar que a veces Dios permite que la injusticia de este mundo se muestre por un breve instante, por un breve momento. Pero quedémonos tranquilos, porque yo confío, y ustedes también, confiamos en que la palabra de Dios no vuelve al vacío. Se terminó el asunto. Acá lo vemos en esta carta. Versículo 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. El anciano Pablo pide solo un beneficio en el Señor, un refrigerio para su corazón. Ruega que Onésimo sea recibido con gentileza, que sea perdonado y restaurado a su puesto de servicio en la familia, no como esclavo, sino como hermano en la familia de la fe. Yo no veo a Pablo exigiendo una deuda de amor de vuelta en dinero. No le está diciendo a Filemón, mira, todo lo que me debes, ahora cobra tu deuda de ahí en cuanto al dinero, o mandame dinero de ofrenda, o no está cobrando en dinero, está cobrando en cosas espirituales. Porque Pablo se ve que sabía acerca de la añadidura, que cuando él se ocupaba de las cosas de Dios,
Todo lo demás venía por añadidura. Piensen en esto. Pablo estaba encarcelado. A los encarcelados, a los presos, a los esclavos, no se les proveía de todo lo necesario para estar presos, sino tal vez solo el alimento y agua. O sea que Pablo tendría muchas necesidades. No tendría muchas comodidades. Así que Pablo, siendo viejo, siendo anciano, habiendo estado garrapateado por todos lados, ¿saben lo que son las garrapatas, no? Pulgas, garrapatas, cucarachas, ratas del tamaño de un perro. ¿Quién sabe todo lo que habría ahí? Y sí, porque imagínense, en esa época no había cloro, no había aspiradoras, no había piso de cemento, no había miles de cosas. Los techos eran hechos, no eran de material acá como lo tenemos, eran hechos de... No tengo que poner a averiguar de qué eran hechos. De tierra. No, imagínense. De paja, de lodo. No, hombre. La de bichos cuadrúpedos que habría ahí. Imagínense. El olor. Entonces, tendría necesidades extremas este Pablo. Sin embargo, aunque él había ministrado a muchas iglesias, no se nota en las cartas que diga, Pablo, envíenme sus ofrendas, o sea, estoy hablando, no quiero enfocarme en el tema del dinero, sino que quiero enfocar en el tema de que él no está dispuesto a gastar sus tarjetas de crédito, de deudas, de amor, en cosas materiales, sino en cosas espirituales. A lo sumo, después vamos a ver algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y que lo vamos a ver al final, pero a lo sumo pediría algo para hospedaje. Pero ni siquiera. Entonces a mí me muestra el corazón, nos muestra a todos los hijos de Dios, que leemos su palabra, nos muestra el corazón de Pablo y por dónde quiere el Señor que nosotros vayamos caminando. Nosotros no podemos pedirle, por ejemplo, no puedo salir rápido. Muy bien, dice el apóstol, conforta mi corazón. Al ver que Onésimo era bien recibido por Filemón, Pablo sentiría gozo en su corazón en lugar de ansiedad y cuidado. Sentiría un refrigerio de corazón porque amaba mucho a Onésimo. Y mientras escribía esto, y volví a leer esa parte del versículo donde dice, conforta mi corazón, el Señor trajo a mi mente, yo decía, Señor, ¿dónde estaba el asunto este de decirle a Filemón, conforta mi corazón? ¿Eso qué le podía influir? ¿En qué podía expresar un cambio o querer propiciar un cambio en el corazón de Filemón, diciéndole, conforta mi corazón? Y entonces el Señor me trajo a la memoria la cantidad de veces que yo veo que mis hijos se pelean, ¿no? Pues los únicos que se pelean. I'm sorry, Cande, pero bueno. Me dijo, no cuente nada, tío. Pero cuando mis hijos, pongamos, Candela no se pelea, es una santa. Cuando se pelea con Nacho con Antonella, o viceversa. Cuando ellos se reconcilian, a mí me da una sensación de alegría, una cosquilla así en el estómago, y cuando se abrazan y se restaura eso que parecía roto, que decía, nunca más te voy a hablar, nunca más, ¿no? Y al rato están, tráeme tal cosa, me dijiste que no me ibas a hablar. Cuando se restaura esa relación, hay una sensación en mi alma y en mi corazón que yo quisiera que perdurara para el resto de la vida. Entonces, yo lo siento y les digo, miren, cuando mamá no esté, empiezo con la culpa a trabajar. Cuando mamá y papá no estén, ustedes tienen que permanecer unidos por el resto de la vida, la familia es lo más importante, todo lo que le decimos a los hijos, ¿no? La familia es lo más importante, siempre va a estar, entre ustedes no se tienen que pelear, y esa sensación de que,
uno quisiera que nunca se pelearan, que siempre estuvieran unidos, que siempre estuvieran bien. Creo que a eso apuntaba, al corazón de papá de Filemón, cuando le dice, conforta mi corazón. Se iban a juntar sus dos pollitos. Se iba a juntar su discípulo, Filemón, con su discípulo Onésimo. Y tenían una relación rota, pero los dos eran hijos de Dios. Los dos habían sido discipulados por él. Los dos eran sus pollitos. Así que esa sensación de conforta mi corazón tiene una implicancia de un amor especial por los dos, que uno no pudiera... ¿Vieron cuando los hijos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me dicen, ¿a quién querés más? Uno no puede decidir a quién quiere. Y uno le dice, yo le digo, los quiero los tres por igual. No. Y empiezan, vos no querés más a Nacho porque es chiquitito. Vos la querés más a Candela porque es más inteligente. Vos, así empiezan, ¿no? A mí como tienen el alma que me dan los tres, ¿viste? Y en realidad uno no puede decir que uno ama más al otro. Es exactamente el mismo amor por los dos. Por lo tanto, ese es un error que nosotros caemos, retamos a todos por igual. Porque los amamos a todos. Entonces, mis hijos ya saben que cuando uno se pelea, la ligan los tres. Porque los otros tienen que tener la sabiduría necesaria de parte de Dios para bajarle el agua a los camotes, como dicen en Uruguay. Bueno, bajar la intensidad y calmar las aguas para que el otro no se sobreenerve y actúe con enojo. Entonces, el castigo va igual para los tres. Si están los tres en la casa, ¿no? Antonella, si la liga va estando afuera, pues es porque es la mayor. Ni modo. Le tocó porque es la más grande. Entonces, yo creo que esa fue la situación de Pablo al confrontar a sus dos pollitos. Esa deuda de amor era en realidad en beneficio de ellos. Utilizar el balance completo de la tarjeta de crédito era en beneficio de ellos, para que entre ellos hubiera esa unión, ese perdón, la restauración, además de la restitución. Sigamos, versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo sabe que Filemón es persona obediente al Evangelio de Cristo en todas las cosas. Y por eso le es fácil escribirle esta petición, sabiendo de antemano que él calcula que va a ser otorgada. Algunos creen que la obediencia referida por Pablo tiene que ver con que Filemón le debía hacer caso a Pablo porque era su discípulo, su maestro, en el caso de Pablo. Pero Pablo no le dio una orden a Filemón que él debiera obedecer. Y entendemos a la luz de todo el contexto bíblico que hemos estado estudiando, estas 8 clases, que la obediencia referida por Pablo es la vida de Filemón día tras día. O sea que el testimonio de Filemón era un fruto de obediencia a Dios constante. Él mostraba en su vida que no era negligente a la voz de Dios. Por tanto, Pablo apuntaba a eso y no a la obediencia a su persona. ¿Se entendió? El testimonio de Filemón de obedecer a Dios y de no ser negligente a lo que Dios le había dicho durante toda su vida. De hecho, el fruto más grande era que él tenía en su casa la congregación y su hijo era pastor. Le mostraba a Pablo que iba a obedecer a la voz del Señor, porque Pablo estaba seguro que su encomendación de Filemón era causa de Dios, era por una orden de Dios. Pero él no le deja la orden, obedecer lo que te estoy mandando esta carta, no lo dice. Pero él apunta con el versículo que dice, te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Obediencia a Pablo? No, obediencia a Dios. Por eso es que explícitamente deja claro eso en esta carta. Versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En lugar de también, otras versiones dicen a la vez o al mismo tiempo.
Porque lo que está diciendo Pablo, que juntamente con la petición por Onésimo, también se le prepare alojamiento. Y yo creo que Pablo estaba esperando a ser liberado de su encarcelamiento pronto y poder casi llegar junto con Onésimo, ¿no? Porque él manda la carta y tiempo después él espera poder estar allá junto con Onésimo. Creo que por el carácter de Pablo habrá dicho, mejor aparezco por las dudas que pase algo y tengan que meter mano entre estos dos pollitos. La palabra griega para decir alojamiento aparece también en el libro de Hechos. Busquen Hechos 28, 23. Un dato muy interesante que descubrí mirando unos libros de historia. Hechos 28, 23. ¿Qué dice? Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Muy bien, ese mismo, 28-23. Esa misma palabra donde dice posada, en otra versión creo que le va a leer Eduardo, donde dice al lugar donde Pablo estaba alojado, dice, ¿no? Ajá, ¿y ese día? Y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Es la misma palabra que se utiliza en este versículo 22 de Filemón, donde Pablo le dice, prepárame también alojamiento. Es la misma palabra, la palabra griega para alojamiento, es la misma que se utiliza acá, donde dice que estaba en la posada o en el lugar de alojamiento donde se alojaba Pablo, ¿sí? Pablo no pide hospitalidad en la casa de Filemón, lo que me afirma una vez más de que Pablo no buscaba usufructuar con su apostolado, no buscaba usufructuar materialmente ni monetariamente de Filemón. Usó de mucha prudencia, sino que Filemón le provea dónde quedarse en Colosas. Tal vez porque, de hecho lo vamos a ver al final, Pablo no iba solo. Entonces habrá dicho, me voy con toda esta comitiva de muchachotes y quién sabe, no creo que se haya llevado a alguien que le lavara los pies, a alguien que le peinara la pelada, a alguien que le hiciera las uñas, no creo. No lo veo a Pablo en esa posición, ¿no? Pero sí se llevaba colaboradores, ¿no? O gente que estaba disfrutando con él de la prisión y habrá dicho, bueno, me voy yo, nos vamos todos, muchachos, ¿eh? Acá nadie se me queda, me dieron la libertad a mí, yo soy romano, acá, vámonos. Y tal vez los soldados dijeron, sí, señor Pablo, pasen. Entonces, sí. ¿Podría haber sido los hermanos que están mencionados en la Santa? Yo creo que sí. No lo menciona, ¿no? Porque no dice, voy con todos estos muchachos, pero ahí da una lista. Entonces, Pablo está creído que pronto va a ser juzgado por el tribunal romano. Termina diciendo, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ahí ya tenemos uno dentro del paquete. Marcos, Aristarco, Demas después, si ustedes lo buscan, Demas después de estar, abandonó a Pablo porque dice, se fue, como que se fue al mundo, ¿no? Parece que se apartó. Eso es otro tema. Cuando me puse a investigar, como quería terminar hoy, no seguí investigando sobre cada uno de estos personajes porque si no vamos a tener como 8 clases más. Pero sería muy interesante que ustedes lo investiguen, ¿sí? Como alguien que estuvo al lado de Pablo en el ministerio menciona la palabra que después él se fue, lo abandonó, dice, y se fue. Pero se fue al mundo, o sea, se apartó. No solamente se aparta del apóstol, sino que se aparta de la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona, o sea, es factible, ya me fui otra vez, es factible, es posible que alguien que esté con
con nosotros y haya sido discipulado, es posible que se aparten también. Pero no nos tenemos que sentir ofendidos nosotros, sino que hay que tener misericordia. ¿Ven cómo cambia la cosa cuando lo vemos a través de los ojos del Señor? Sí. Versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Si son colaboradores, y si él los menciona como colaboradores, es porque aún seguían colaborando, asistiéndolo en medio de sus prisiones. ¿No? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo siempre termina bendiciendo y rogando que la gracia de Dios esté sobre los que leían las cartas. Acuérdense, ¿cómo empezó esta carta? Era una carta ¿qué? Personal, privada. ¿A quién? A Filemón, a su esposa, a su hijo, y dice después a la iglesia. O sea que él estaba rogando que la gracia de Dios estuviera sobre toda la iglesia también. Y quisiera terminar este estudio parafraseando a un historiador. Pablo dejó la pluma apoyada en la mesa después de escribir esta carta, con una pequeña vela que apenas alumbraba la solitaria habitación. Le dio la carta a Tíquico para que se la entregase a Filemón, y ese instante, aunque no quedó registrado en la mente de Pablo, no se dio cuenta hasta qué punto el mensaje de su carta cambiaría la historia completamente e influiría en la conducta cristiana durante el siglo venidero. Esta carta es un clásico de amor y cortesía inspiradas en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesús. Creo que en ese momento, cuando Pablo terminó de firmar de su puño y letra, terminó de ponerle talco o polvo o algo a la carta para que se secara, la cerró, la selló con el sello de cera y se la entregó al que la iba a transportar. En ese momento él habrá dicho, tal vez habrá pensado, misión cumplida. Voy a hacer que mis dos discípulos se perdonen. Ese es el propósito. Gastar mi tarjeta de crédito con este hermano para que perdone. Pero no creo que él en ese momento haya pensado que siglos después nosotros íbamos a ser cambiados y transformados por el poder de Dios a través de esta carta. Esa importancia tienen nuestras acciones. No sabemos hasta dónde puede llegar el alcance. Alguien le tuvo que predicar a mi maestro Dardo. Mi maestro Dardo me predicó a mí, me habló a mí, me enseñó a mí, me guió a mí, me discipuló a mí. Y yo tengo la misma tarea con ustedes. Y ustedes con otras generaciones. Nunca sabemos hasta dónde va a llegar la implicancia de nuestras acciones y de nuestros dichos y de nuestro testimonio, sea bueno o sea malo. Pero siempre los que somos hijos de Dios, lo que hacemos tiene implicancia también. Amén. Vamos a pararnos de pie y orar.